Bueno, vamos a iniciar. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola Alan, hola Mauricio, hola Julio César Barreto, Julio César Leal, hola Mirna, hola Juan Ignacio, Efren, Alberto, Blanca, Janet, Jadmi, Noemí, Alberto Sánchez, que ya saludé a quien está por acá con sus cámaras encendidas. Bueno, pues eso, ¿no? Para saber que uno está aquí, que no está uno solo hablando como loquito. Luego es importante en estos escenarios virtuales. Muy bien, Rubí, igual, hola, bienvenida. ¿Qué de ayer alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que después de terminar la clase, pues alguien haya dicho, chin, se me quedó esto en el tintero, quería decir yo algo, alguna cuestión que nos sirva para reconectarnos con lo de ayer? ¿Todo bien? Salomón, hola. Bueno, pues estamos problematizando a propósito del modelo de comunicación política desde esta perspectiva particular de lo que llamamos ética digital electoral. Buenas tardes, Salvador. Ok, y estamos entonces eh, sondeando las posibilidades de generar pues una serie de prácticas, porque de eso trata la ética, una serie de protocolos, de implementaciones que sean importantes para el desahogo y el desarrollo de las comunicaciones en el ámbito de la política, ¿no? Muy concretamente en el ámbito de la política electoral y hablando un poco más allá incluso de las campañas. Entonces, eso es lo que intentamos hacer. Ayer les comentaba yo sobre el pequeño debate con el doctor Maceno a propósito pues, de esta insistencia, que creo que es válida, que es importante señalar respecto de la necesidad también de cierto tipo de regulación, ¿no? Quizá lo que sería bueno sería replantear la regulación. Es que mi temor quizá, así como el temor del doctor Maceno es respecto a que la ética, como él decía, no alcance, mi temor es a la inversa, ¿no? O sea, que el derecho sea tanto que entonces atrofie toda la actividad comunicativa, ¿no? Me parece que hoy estamos justo como en esa especie de dilema, porque si hay una sobreregulación del derecho electoral. Y parece que es una tendencia, o sea, decíamos ayer, ¿no? Surge algún problema en temas de abuso del derecho a la información y entonces surge siempre como la tentación de regularlo, en principio de manera judicial, diciendo está mal, no se debe hacer así y hacer como una especie de sanción y luego, bueno, pues obviamente se vuelve jurisprudencial y luego finalmente se vuelve reforma electoral. Entonces, una atrofia porque entonces casi todo lo que comunicáramos estaría precedido de una norma, ¿no? Entonces, habría que revisar si imagínense, habría que, decía ayer que estábamos llegando tardísimo, ¿no? A todo esto de la virtualidad. Entonces, imagínense, habría que regular por cada medio, o sea, o por cada plataforma, ¿no? Entonces, para Twitter estas reglas, para Instagram estas otras reglas, para TikTok estas otras reglas. Y luego entonces cuestiones incluso hasta técnicas, ¿no? La dimensión de los promocionales, el color, el tal palabra, tal lenguaje, tal símbolo, tal signo, ¿no? No lo sé, o sea, también por eso está justo el debate abierto, ¿no? Entonces, esta clase estaba diseñada para hablar más desde la ética, pero no
no me deslindo de ese otro problema. Hoy por la mañana tuve la oportunidad de entrevistar a Roberto Hernández, que es el director de Duda Razonable, eh, y, y entonces también tuvimos una discusión al final un poco de este estilo, ¿no? O sea, yo le decía, pues es que parece que tenemos un nuevo sistema penal, pero parece que la cultura para operarlo sigue siendo la misma, ¿no? Entonces parece que la solución pues, es capacitar, hacerle entender a los operadores y a las operadoras jurídicas que tenemos otro tipo de pretensiones o de principios, empezando por el de inocencia, y entonces, para que entonces puedan operar el sistema de manera idónea, ¿no? Y él me decía, sí, pero de todas maneras, el propio sistema permite o da lugar a esos abusos, ¿no? Y ponía el ejemplo de las, parece interesante, ¿no? Está en la propia miniserie encuentran este planteamiento, ¿no? El problema de las 48 horas constitucionales. Fíjense, a nivel constitucional está reconocido de alguna forma que, que la autoridad esté con el presunto responsable 48 horas, le dan oportunidad para que en 48 horas lo torture, realmente, ¿no? Y dicen que en casi todos los sistemas, si este interrogatorio rebasa la media hora, es ilegal, es inconstitucional, ¿no? Y en México nos parece incluso hasta poco, ¿no? O sea, esas 48 horas son, o sea, es una contradicción, son para preservar pues eso, al inculpado o sea, sus derechos y su debido proceso, pero también se exige a la autoridad que investigue, que indague y que obtenga de ahí una confesión, ¿no? Entonces, es una cosa contradictoria y él decía bastaría regular, ¿no? Y ahí era el debate, le decía, bueno, yo creo, ¿no? Que aún regulándolo, aún habiendo protocolos, de todas maneras, el que quiere torturar va a torturar y va a encontrar el modo, ¿no? Y que, claro, sí serviría. Y bueno, al final coincidimos en que hay que darle por los dos carriles, ¿no? O sea, el de la regulación y el de la formación y ética. Sí, Juan Ignacio, adelante. Gracias, buenas tardes. Es que ahorita que estabas hablando de esta entrevista y en particular de esto, a mí me tocó la transición cuando yo estaba ejerciendo labores de proyectista en el tribunal local, en el Superior de Justicia, la transición del sistema viejo al nuevo sistema, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que sucedió fue que las viejas prácticas del sistema escrito se trasladaron al sistema oral. Y el sistema solamente se enfocó en decir, mire, la capacitación de la audiencia es esta, así se va a desarrollar el nuevo procedimiento, pero se olvidó de una parte bien importante, el cambio en la cultura de los operadores del sistema propiamente, o sea, el cambio en esa parte. Creo que ese fue el gran error de la implementación del sistema. Por eso vemos estos resultados. Sí, exacto, ¿no? O sea, lo que creo que lo que hay que decir es que se trata de una solución de tipo integral u holística, ¿no? O sea, tanto en lo penal como en la comunicación política. O sea, nuestra formación nos lleva necesariamente a pensar que la solución está solo en la reglamentación o en la regulación. Una clase que habla sobre ética electoral digital insiste más en cómo vamos a hacer para cambiar las prácticas, o sea, cómo vamos a hacer para reinventar la manera en la que seguimos encontrando estrategias para pues sí, para alterar la ley y entonces, insisto, aunque la ley cambie, pues siempre hay modo de darle la vuelta, ¿no? O sea, creo que ese es el tema. Yo entiendo que también se vuelve un poco utópico porque uno dice, bueno, ¿y cómo hacer que la gente cambie, no? O sea, es la pregunta del millón, ¿no? Sí, adelante, Mirna. Este, Hola, buenas tardes a todos. Es, Ahorita me acordé cuando trabajaba en monitoreo en medios alternos, bueno, a mí me sorprendía porque los partidos siempre sacaban nuevas formas de tratar de evadir el monitoreo, la campaña.
lo que no estaba dentro del catálogo, lo que no estaba regulado, pues aparecían cosas muy raras, muy sorprendentes como campaña. O sea, incluso hasta pintar animalitos o letreros que aparecían nada más con gis o cosas así muy extrañas. O la propaganda de los espectaculares donde no especificaban el logotipo del partido ni invitaban a votar, pero pues se sobreentendía que por los colores y el mensaje, pero sin embargo no se podía considerar campaña porque no invitaba al voto, porque no posicionaba ni al candidato ni al partido. Entonces, creo que pues el hacer trampas o tener esa creatividad, esa imaginación, no es nuevo nada más en las redes sociales, sino pues en todo tipo de propaganda, de campaña. Yo lo veo más peligroso ahora en las redes porque llega a un número más amplio de usuarios, pues sí, de usuarios. Y yo sí me pregunto, bueno, ¿cómo se va a poder regular si hay muchas limitantes? Una, pues es la libertad de expresión, el uso de las redes, aunque está el pautado, pues también existen los comentarios de las personas. Yo no veo un camino fácil como para poder establecer reglas, más que como dice la ética, pero pues tampoco veo como, vaya, como que mucho interés por parte de los actores políticos de llevar a cabo pues ciertas reglas más éticas o más prácticas. Entonces, no me imagino, la verdad, cómo se vaya a poder solucionar este problema. Ahora también se regula, hay más quejas, y sobre todo con redes, simplemente en oficial y electoral, pues muchos partidos quieren que se certifiquen ciertas imágenes, ciertas publicaciones, y creo que va a llegar el momento en que rebasan toda la capacidad humana como para poder estar certificando lo que se publica. Y en los tribunales, pues ya lo comentábamos alguna vez, creo que también se van a saturar un poco. Entonces, yo en ese sentido creo que sí hace falta una regulación para evitar pues tantas quejas, o se deja por la libre, o cómo, ¿no? No sé, son muchas ideas locas que... Sí, no, estoy pensando, conforme iban hablando Juan Ignacio y tú, estoy como dándole vueltas, y por eso digo que es una solución integral, porque claro, uno podría decir, bueno, vamos a suponer que en un caso los servidores públicos, los funcionarios cambian, ¿no? O sea, logramos que a través de la capacitación sean más conscientes de cómo operar las reglas y tratar de gestionar una especie de cultura propedéutica, ¿no? Mire, usted no está bien que haga estas cosas. Vamos a suponer que incluso avanzamos respecto de los partidos políticos. Los partidos políticos entienden que su misión es democratizar y no estar engañando a la autoridad electoral y tratando de conseguir los cargos a como dé lugar. Vamos a suponer, ¿no? Pero después tenemos a toda la sociedad que de alguna forma está permitiendo que esos mensajes lleguen de ese modo, ¿no? O sea, no exige una mejor comunicación política, ¿no? O sea, no dice, como dices tú, Mirna, oye, me estás viendo la cara, ¿no? Es evidente que yo lo pensaba con la propaganda oficial, porque decía, o sea, de verdad llegará un día en el que seamos conscientes que la propaganda oficial, pues de alguna forma no le beneficia a nadie. O sea, que al final es un gasto, o sea, cuando ves, ¿no? Se realizó esta carretera o este gobierno ha hecho estas cosas y no sé qué, y tú dices, ¿para qué? O sea, al final, eso es claramente electoral, o sea, no hay otra manera, o sea, si me estás informando cosas importantes como esto tienes que hacer en caso de peligro, de haya una erupción de un volcán o si hay una inundación
estas son las reglas que tienes que seguir para el COVID. Eso está bien, ¿no? Pero, o sea, un espectacular enorme, ¿dónde está, no? Estas dos personas recibieron beneficios, ¿no? Este gobierno trabaja. Que, o sea, es claramente propaganda electoral, ¿no? Claro, entonces ahí vamos, no, es que la regla dice, es que sí se puede, es que no sé qué. Y yo digo, bueno, habrá un gobierno que tenga como la integridad de decir, no voy a entrarle a eso, ¿no? Me acuerdo de una entrevista hace poquito salió una novela de un literato nicaragüense. La novela se llama algo así como, tiene el título Tongolele, ¿no? Tongolele no sabía bailar o Tongolele sabía, algo así. Pero es de estos personajes que lograron la revolución y lograron un cambio de gobierno en Nicaragua. Y él decía que tenía presente que una vez que se consiguiera ese cambio de gobierno, ellos se harían a un lado y se hicieron a un lado. Entonces, claro, uno piensa, o sea, ¿cuándo habrá políticos que tengan esa integridad de decir, vengo a trabajar? ¿No? No sé si me explico. O sea, pongo ese ejemplo porque hay millones de otros ejemplos donde dicen, es claramente esto y lo están haciendo pasar por esta otra cosa. Y todos nos damos cuenta, pero nadie dice nada. Y las reglas tampoco te permiten hacer nada, ¿no? Entonces, pues digo, es una solución integral muy complicada, pero si no ajustamos todo, no hay forma de que cambie, ¿no? No sé, me explico. Juan Ignacio, adelante. Respondiendo a tu pregunta, creo que es cuando deje de verse la política como una carrera. O sea, si el presidente municipal es y tendrá aspiraciones políticas de ser diputado, de ser senador, de ser diputado federal o de incluso de ser gobernador de su estado. Entonces, en esta medida y estas aspiraciones, pues, ¿qué difunde? Estoy trabajando, ¿para qué? Para ganar más adeptos, ¿no? En la medida que se deje de ver eso como una carrera, como una trayectoria, podría decir, bueno, ya no lo hace de tal manera. Entiendo también que como ciudadano dices, es que hizo esta carretera. Pues sí, pues es obligación, ¿no? Digo, para algo están trabajando mis impuestos, ¿no? En ese sentido, pero creo que es por ahí, tiene que ver con eso. Un cambio de ver a la política como otras cosas. Entonces volvemos a la premisa original, ¿no? O sea, es un cambio de cultura. O sea, es un tipo de ética, ¿no? O sea, es dejar de ver al Estado como una fuente de empleos y verlo al Estado como servicio público, ¿no? O sea, es un cambio así de pensamiento porque claro, diríamos, hemos hecho muchas cosas, ¿no? El servicio civil de carrera, porque se entiende que la gente se profesionaliza para ser servidor público. Pero yo digo servicio civil de carrera y en nuestras mentes vienen todos los vicios, defectos, problemáticas, nepotismo, clientelismo que hay detrás de eso, ¿no? Entonces, es un poco como el cuento del guardagujas, ¿no? De Arriola. O sea, tenemos vías y trenes que van supuestamente a todos los lugares, pero no sabemos si realmente esos trenes y esas vías llegan a donde debieran llegar, ¿no? Y nadie está donde debiera. Entonces, pasa eso, o sea, así es una cosa surrealista, no sé cómo decir. Sí, adelante Mirna y luego Noemí. Bueno, de hecho yo creo que los cargos públicos se deberían de ver como algo más honorario, como pues algo de servicio al público realmente, como no tanto como una carrera política o algo para enriquecerse, sino como al decir un cargo de elección popular, pues se supone que es porque la gente confía en ti o te encuentra ciertas cualidades, ciertos valores, ¿no? A lo mejor como antes, digo, en la época prehispánica, que el consejo de ancianos, pues por ser los mayores, los que tenían más experiencia, pues llegaban a ocupar cargos más importantes. Yo me imagino que eso sería algo así como lo ideal, de que realmente, más allá de unas campañas, un posicionamiento, pues sería
que el propio ciudadano sea el que diga, bueno, fulanito es una buena persona o ha trabajado, tiene experiencia, cosas así. Creo que sería como una buena opción, pero siendo realistas lo veo un poco complicado que se pudiera manejar de esa manera, ¿no? Sí, Gracias. por eso tenemos que empezar desde los más jovencitos. O sea, tendríamos que empezar con los niños, ¿no? O sea, las niñas que ahorita desde esas edades entendieran las cosas de modo distinto, ¿no? O sea, confiando que esa generación de alguna forma encontrara también prácticas mucho más sanas que las que tenemos nosotros, ¿no? Nosotros ya nada más estamos como reparando las fugas, ¿no? O sea, tuneando el sistema electoral, pero esto se tendría que hacer desde las bases. Bueno, eso creo. Cambiando la cultura, ¿no? Entonces, quien llegara ahí, no importa la regla, o sea, porque al final ahí está la regla, ¿no? O sea, ¿cuál es el espíritu de la regla? Pues es genera un modelo de comunicación política donde comuniques tus ideas políticas para que otras y otros lo conozcan, se suman, se genere una sinergia, en su caso optes por una candidatura independiente o te unas a un partido político o armes un partido político. Es así de sencillo, ¿no? Y que esas ideas sumen para que el país, la nación, tenga más opciones de planteamientos, de agendas políticas para resolver los problemas. Alguien ve unos problemas más importantes, alguien ve otros problemas más importantes y en el concierto de la suma de todas esas visiones, pues tenemos entonces una posibilidad de arreglar más problemas que si solo es la visión de una sola persona o de un solo grupo, pensando que estos son los únicos problemas que deben solucionarse. Es como yo veo la democracia, ¿no? Entonces, es más, o sea, lo que se necesitan son lo que dicen los pedagogos, competencias, ¿no? De una generación más compositiva, con escucha activa, más dispuesta a saber o entender qué es lo que las otras personas quieren, más dispuesta al trabajo colaborativo, cosa que nosotros, creo, no tenemos, ¿no? Y ya somos muy viejos como para incorporarlas ahorita. Entonces, yo veo quizá oportunidad en generar esa cultura cívica, pues para el futuro, ¿no? Las siguientes generaciones. Noemí, adelante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todas y todos. A mí sí me queda la duda en relación a este planteamiento de para qué la propaganda gubernamental, para qué lo que plantean aquí como un mal no necesario, de alguna manera. Creo que si bien es cierto, por un lado, pues implica gasto y tiene fines electorales aún fuera o tienes un fin a corto, mediano, largo plazo, pero para efectos electorales. Por el otro lado está el derecho de acceso a la información, o sea, el derecho de la ciudadanía a conocer cómo es que se han cumplido estas promesas que en su momento se hicieron a la ciudadanía, estas propuestas, esta plataforma electoral, cómo se cumplió, este derecho a que la ciudadanía esté informada, el voto informado, y sobre todo a la luz de las candidaturas que van por una reelección. O sea, ¿cómo yo voy a conocer qué se hizo, qué se cumplió, si no hay esta difusión? Ahora, para los sujetos obligados, hablando en materia de transparencia, se les pide una proactividad, no solo que se conteste lo que la ciudadanía les pregunta, sino que sean proactivos. Y eso implica, pues, la difusión, lo que es la propaganda gubernamental, qué se hizo, qué se está haciendo, qué tanto se está cumpliendo. Entonces, si bien es cierto, hay efectos no deseados de esta propaganda gubernamental, creo que pues sí colisiona el pensar en eliminarla, colisiona con otros derechos, ¿no? Entonces, y creo que hasta son más importantes, o sea, es algo que no se desea porque se desvirtúa y se trata de generar ventajas o de ganar espacios y ventajas sobre los otros contendientes o las otras contendientes. Sí, pues es más importante pues garantizar el derecho de acceso a la información,
garantizar el voto informado y entonces sí que la ciudadanía tenga elementos para pues sancionar o premiar a quien esté en el gobierno. Esa sería pues mi reflexión al respecto. Claro, Noemí, pero si te fijas, es una cosa bien sutil. O sea, yo incluso puse mucha atención en las palabras que utilizaste. Y entonces es un cambio por eso digo, de cultura, de enfoque, de pensamiento, es un cambio epistemológico, porque tú dices, no sería deseable, utilizaste estas palabras, limitar o impedir que la autoridad informara sobre estas campañas, ¿no? O sea, pero es que justo ese no es el tema. O sea, el tema no es, porque lo dijimos, hemos estado repitiendo desde ayer, no es sancionar, no es impedir, no es restringir, nada de esos verbos, ¿no? Y yo lo que dije, ¿cuándo habrá un gobierno íntegro y ayer fue, bueno, Efraín va a hablar ahorita, que se autorregule? O sea, que diga, yo honestamente creo que si requieren que informe, puedo informar a través de estos medios. No sé si me explico. Pero yo estoy utilizando estos otros recursos para no solo informar, sino como dijiste tú, tener sobre todo un efecto específico, ¿no? O sea, sesgos sobre encuestas, información que omito por sobre otra que resalto. Y alguien podría decir, es que es válido, ¿no? Que es válido porque sigue siendo un contendiente electoral. Y a mí esa es la parte que me preocupa, porque entonces la campaña nunca acaba. O sea, no sé, me explico. O sea, llegas ahí y eso lo he repetido en muchos espacios, es justo un principio maquiavélico. O sea, Maquiavelo dice, el fin del poder es conservar el poder. Entonces ahí es donde está la distorsión, porque nosotros hablamos que somos una república democrática, el poder lo tiene la sociedad. Ahí está la paradoja, ¿no? No sé si me explico. Sí, adelante, Noemí. Ok, entonces el tema no sería eliminar la propaganda gubernamental, sino más bien, no es algo que deba eliminarse, sino más bien de la ética en la propaganda gubernamental, es decir, en hablar la verdad como tal cual es, no verdades a medias, de no caer lo que ayer hablábamos de la infodemia, ¿no? De estar generando verdades laterales, verdades, tu verdad, ¿verdad? Y eso genere, obviamente, cómo se diluye la verdadera información. Sí entiendo, eso me queda claro, y pues sí, pues la ética, obviamente. Ahora, hablando ya en términos reales, pues estamos hablando de una ley secundaria que regula el 134 constitucional, que tiene años, que se debería de haber aprobado y no se aprueba. Entonces, creo que pues, leyes no escritas, ¿no? Y acuerdos intrapartidarios, ¿no? Que generan este escenario con lagunas que les permiten actuar e ir un poco más allá. Y bueno, pues eso es algo que lo que debería de ser, creo yo, es, porque es lo que está sucediendo, es regularlo para que sea claro, porque se está haciendo a través de jurisprudencia. Incluso cuando el INE intentó hacerlo, pues lo echaron abajo. Entonces, creo que la realidad, o sea, lo que plantea Mirna es el ideal, ¿verdad? Pero creo que estamos muy lejos de ese ideal, muy lejos porque bueno, necesitamos que haya una generación que no tenga la contaminación de los anteriores para poder tener ciudadanos ideales, porque podrá haber algunos, sí, éticos en su actuar y en su forma hablando propiamente de la propaganda gubernamental, de ejecutar lo que es la propaganda. Sin embargo, creo que estamos muy lejos. Entonces, mientras este escenario no se acerque lo suficiente, creo que vamos a tener que seguir regulando, porque lamentablemente el comportamiento es todo lo contrario. Gracias. Sí, o sea, justo ese es el dilema que traigo desde hace algunos años, algunos meses, y ahora se ha acendrado en estos días.
Maceno, con Roberto Hernández, ¿no? Es decir, yo creo que hay que atacar los dos flancos, ¿no? Sí que se regule, sí que se haga todo lo que se pueda por esa vía, pero insistir, ¿no? O sea, insistir con la capacitación, insisto, con las juventudes, oigan, tienen que cambiarle, o sea, no nos funcionó a nosotros como generación, no nos funcionó esto, ¿no? O sea, se requiere tener otro pensamiento político, otra manera de socializar políticamente, porque no nos podemos o sea, no podemos generar un derecho electoral egoísta, donde todo el mundo se está dando con la cubeta, que parece una pelea callejera, ¿no? Si me encontré un tubo y te doy por atrás y no te diste cuenta, no le hace, ¿no? Entonces, no es sustentable, decía yo. Dice Mitch, podríamos pensar que para efectos de la rendición de cuentas es suficiente que gobernantes informen las acciones de gobierno que ejecutan y las políticas públicas también. Es necesario que informen el cumplimiento de las promesas de campaña que formularon. Por ejemplo, o sea, creo que eso es a lo que me refería, ¿no? O sea, esas estrategias de formación. O sea, yo me imagino esto que llaman ahora accountability, ¿no? No sé si han oído ese término, ¿no? Entonces, bueno, pues el gobernante dice, a ver, yo prometí esto, aquí están los resultados y lo que no alcancé a cumplir. Y lo voy a hacer en un periodo de tiempo en el que lo puedo hacer. Informo a la ciudadanía que si quiere consultar los resultados, están ahí. Pero no uso todos los medios porque yo tengo el poder y tengo la sartén por el mango para estar informando y disque informando y sigo haciendo campaña, no sé si me explico. O sea, es una delgada línea, pero sí requiere un sistema de pensamiento distinto al que hoy tenemos, ¿no? O sea, como el sistema de pensamiento es, si te sales con la tuya, no importa. Si no eres imputable, si no hay una ley, si no hay una autoridad que te esté vigilando y te dice, mira, te caché infragante, entonces hazlo, ¿no? Entonces, no, o sea, que venga, o sea, que sea motu propio, ¿no? O sea, no una prohibición, que sea el propio gobierno que diga, esto es lo que yo tengo que generar, porque, ojo, decía ayer Mirna, tenemos que generar equidad informativa. ¿No? El gobierno está en una posición de superioridad informativa, obvia, como lo están otros otros líderes informativos o que también, o sea, entonces para generar esa equidad, claro, tú puedes tratar de sugerirles o incluso forzarlos, pero si ellos no deciden hacerlo, va a ser muy difícil. Porque, a ver, ponte con Facebook o Twitter a decirle que no hagan tal o cual cosa, incluso, o que vas a hacer una ley para, pues no es posible, bueno, creo yo, ¿no? Entonces, por eso vuelvo a lo mismo, o sea, es que fuera un asunto de ética y donde incluso la ciudadanía reaccionara diciendo, ya habíamos quedado en algo, no está bien que trates de nuevo de engañarnos. Yo decía no sé si aquí en otro espacio, decía, ya, urge proscribir esta idea del dolo bueno, ¿no? Sí te engañé, pero poquito. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que existir en nuestra cultura eso, ¿no? Perdón, lo voy a decir, es muy soez, pero no más la puntita, ¿no? O sea, no hay, o sea, es y ya, ¿no? O sea, es un engaño. ¿Sí? No sé, es un engaño. Y entonces, porque si no, entonces es engaño y es un poco más, es un poco, y hasta ya, ¿no? Hasta que ya fue todo, ¿no? O sea, ya no fue nada más la puntita. Eso es lo que a mí, por eso planteo una clase de ética, ¿no? O sea, de ética desde eso, ¿no? O sea, yo voy a tratar, porque igual somos seres humanos, nos equivocamos, pero tratar de ser honesto, tratar de generar equidad, tratar o sea, de generar una pelea sana, democrática. Insisto, sé que sueno siempre como a la misma cantaleta, pero, o sea, Marichú y el Congreso Nacional Indígena nos dieron una lección tremenda con esto. Se puede hacer,
se puede hacer. O sea, se puede. Por cierto, mañana va a estar Magdalena García Durán hablándonos de la participación del CNI, del SIG, en el proceso electoral presidencial pasado. Efren, adelante. Muchas gracias, doctor. Voy a decir algo que tal vez pueda ser un tanto utópico, pero creo que finalmente la comunicación gubernamental debe de tratar de poner en el centro al ciudadano. Y al poner en el centro al ciudadano, creo que finalmente hacerlo partícipe, se tendría que buscar que esta comunicación gubernamental sea bidireccional. Yo lo veo así en el sentido de que el emisor comunica la acción de gobierno y el receptor no solamente puede reclamar si verdaderamente esa acción de gobierno está siendo bien comunicada o si esa acción de gobierno verdaderamente está dando los resultados, sino que le permita esa retroalimentación para que esa acción de gobierno se vea robustecida con la opinión o la participación de la ciudadanía. Y en algo que he estado pensando hace algún tiempo, tiene que ver algo que ver con lo que es la democracia participativa. Es decir, para mí, creo que ciudadanizar la democracia representativa, hoy te explico a qué me refiero con ciudadanizar la democracia representativa, puede resultar con mejores dividendos que como está ahorita delineada los diferentes mecanismos de democracia participativa, porque las tres principales herramientas que tenemos en materia de democracia participativa me parece que no han logrado hilar ese conducto entre gobernante y gobernado. Pongo el ejemplo, por ejemplo, la iniciativa ciudadana. En México se han presentado alrededor de 12, 13 iniciativas ciudadanas. Solamente una ha sido aprobada. La famosa iniciativa que dio lugar a esto que se le denominó Ley 3x3. Pero el resto de las iniciativas que finalmente se presentaron no surgieron realmente de el interés ciudadano o de la presión ciudadana como si fue esta de 3x3. Las otras iniciativas ciudadanas que se presentaron traían una cola terrible de un respaldo político eminentemente. Entonces, ¿qué es lo que hace, creo yo, estos mecanismos? Es que tienden más a lo político que a lo social. Ese es el caso, por ejemplo, de la iniciativa ciudadana. En el caso, por ejemplo, de la consulta popular, pues vemos que no solamente resultan onerosas, sino que finalmente no se logra el porcentaje o el umbral que se requiere para que sea vinculante. Y entonces se convierten en ejercicios inocuos, vacíos, que no logran precisamente el objetivo que se planteó cuando se legisló sobre el particular. Y ahora tenemos a la revocación de mandato, que en lugar de que sea convertida en un ejercicio verdaderamente de empoderamiento del ciudadano, resulta que el gobernante pues está promoviendo su propia revocación de mandato disfrazada de ratificación. Entonces, pierde el sentido social y adquiere ese sentido político, y entonces a mí me parece que la democracia participativa no está logrando el que el ciudadano se empodere. Y cuando yo me refería de ciudadanizar la democracia representativa, es que hay otros mecanismos que a mí me parece que pueden resultar inclusive más favorables que estos de la democracia participativa. Las asambleas comunitarias, el presupuesto participativo,
Hablamos ahora de cabildo abierto, de gobierno abierto, de parlamento abierto. Ya hay este concepto un poco más horizontal a la visión de un gobierno tradicional que es vertical, que ahora es la gobernanza y que permite precisamente o incentiva o procura, promueve que el ciudadano se involucre junto con las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a encontrar soluciones que les aquejan, porque ya cada vez vemos más que el gobierno queda rebasado, que no logra precisamente atender todos los problemas y todas las necesidades de la gente, y entonces debe de voltear a ver al ciudadano, y resulta que aquí en México nos da miedo consultar algo a la gente. Entonces creo que esa parte de mecanismos de participativos más locales, más regionales, pudieran ser más redituables a como ahorita tenemos diseñado lo que es la democracia participativa. Creo que finalmente la comunicación gubernamental debe procurar, en efecto, lograr reseñar o difundir un logro o una acción de gobierno, pero debe de estar centrado en el sentido de que esa acción de gobierno no la hice yo, la hice en acompañamiento de tu ciudadano que tuviste una participación fundamental en este sentido. Es lo que yo creo que incluso abonaría precisamente a que pues sea un ejercicio mucho más ético, mucho más integral, mucho más completo. Sería algo de lo que más o menos he venido pensando. Sí, creo que coincidimos, ¿no? O sea, creo que lo que ha dicho Noemí, lo que ha dicho Mirna, Juan Ignacio, lo que dices tú, o sea, al final de cuentas es punto número 1, creo que todos estamos de acuerdo en eso, nada de limitaciones, de restricciones, sino libertad, ¿no? Libertad para comunicarnos, libertad para hacer las cosas. Luego, punto número 2, pues hacer que la ciudadanía se involucre más en estos procesos, porque esta crisis democrática de la que todo el mundo habla se está haciendo cada vez más severa porque las generaciones se desencantan más de la política, ¿no? Y dicen que incluso esta nueva generación, la nacida después de 2010, que le llaman generación alfa, es una generación absolutamente desencantada de las instituciones, ¿no? O sea, es decir, mucho más realista, pues eso, mucho más, digamos, menos confiada del discurso y de todas estas cuestiones. Entonces, hay como una doble posibilidad, una que sea más exigente y otra que termine alejándose del asunto político y del Estado, ¿no? O sea, que termine desentendiéndose absolutamente de todo, ¿no? Entonces, digo que lo podemos reconducir a una democracia participativa, efectivamente, ¿no? Y yo, de hecho, la solución que también le he venido dando vueltas es como trasladar todo esto que llaman derechos de las audiencias a lo electoral. Es decir, que nosotros como electorado tuviéramos un derecho a una información verificada, a una información veraz respecto de los asuntos políticos, sobre todo en esos periodos en los que se genera más esta información y donde esta información es mucho más sensible, ¿no? Entonces, claro, esa función parcialmente la cumplen las instituciones electorales, pero aquí digamos, la cuestión sería cómo ciudadanizamos eso. O sea, ¿cómo hacemos para que la sociedad diga, va, a ver, esta idea está bien, pero aquí hay una posible mentira, ¿no? Que estamos conscientes, ¿no? Ya sabemos de quién viene, ya sabemos quién está diciendo, entonces, para cuando nos toque tomar una decisión, ya sabemos lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, justo no se limita a nadie, que cada quien diga lo que quiera decir, pero, o sea, ya la ciudadanía está más consciente, más preparada para discernir sobre la información que recibe, ¿no? Entonces, está el derecho de las audiencias, pues tendríamos que tener como ombudspersons, ¿no? O sea, es decir,
ya sea desde la sociedad civil o incluso desde las propias instituciones electorales, alguien que estuviera cotejando esta información, ¿no? Para estarla haciendo discutida. Entonces, todo lo que tenga que ver con observatorios, espacios de discusión, incluso las propias redes sociales en este sentido, creo que serviría. Entonces, y eso es lo que yo entiendo que podría englobarse en el gran concepto denominado cultura cívica. ¿No? Así es como lo veo. Entonces, más que insistir, por ejemplo, ahora el INE hizo esto, ¿no? La consulta infantil y juvenil, yo insistiría en cómo hacer prácticas que desde la escuela los niños, las niñas, estén tomando decisiones en función de una información adecuada. O sea, que un niño mismo de ese grupo diga, bueno, y a mí me va a tocar la tarea de distribuir la información que me van a hacer llegar mis otros compañeros, ¿no? La voy a analizar con otro grupo, un comité, la vamos a socializar y después un día vamos a llegar y a tomar, o sea, es decir, hacer el proceso completo y que entonces esto se vuelva casi rutinario, ¿no? O sea, pues es que hay que elegir al jefe de grupo, hay que ver cuál va a ser la agenda de actividades, quién va a formar parte de la escolta, ¿no? O sea, un montón de cosas, irlos involucrando. Entonces, cuando lleguen a la vida adulta, les va a ser muy sencillo decir, pues es que venimos tomando decisiones desde muy jóvenes, ya estamos listos para tomar decisiones respecto de presupuesto participativo o de una elección o de lo que sea, ¿no? O sea, no es tan utópico, o sea, creo que sí se podría hacer algo. Juan Ignacio. Sí, gracias. Es que hace rato de lo que estaba diciendo Noemí, a mí me brincó la parte esta, que es muy legítimo lo que menciona, donde se pervierte esta parte, ¿no? O sea, estos instrumentos legítimos y ciudadanos que se han impulsado, donde se pervierten para utilizarse de esta manera que hemos estado problematizando aquí en esta clase, ¿no? Creo que eso es importante revisarlo para poder corregirlo, porque si no estaremos impulsando nuevos mecanismos, pero no estamos resolviendo la parte de la perversión de los mismos. Sí, exacto. O sea, el efecto colateral, decía Noemí, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para aminorar ese efecto colateral? Mirna. Bueno, ahorita que Noemí mencionó lo de derecho a la información, yo creo que a veces se malinterpreta, porque yo creo que la ciudadanía tiene derecho a la información, pero no a la desinformación, no a la posverdad. Y generalmente, pues bueno, el gobierno utiliza esos mecanismos para desinformarnos de lo que realmente ocurre. Ahora, yo lo que me pregunto es, ¿cómo hacer para poder verificar ello? Que es verdad. Ahora, también acostumbran decirnos verdades a medias. Pueden decir, ya doné 5 computadoras a la escuela para que estén comunicados. Sí, pero no nos informas que no tienen internet y que no hay quien lo pague cada mes. O pueden decir, ya inauguré una universidad. Sí, pero no tiene profesores. Ahí están las instalaciones, pero no hay profesores. Y así en varias situaciones, ¿no? Pero bueno, ahorita que mencionaba lo de los niños, yo creo que es la mejor forma de trabajar con ellos, desde ahorita inculcarles pues una visión, sí, más participativa y más crítica, pero también una de mis preocupaciones es el Internet y toda la desinformación que ronda por ahí y cómo se pueden ellos llegar a obsesionar con con los programas que ven o con las caricaturas o los videos, lo que sea, pero cómo poderles hacer entender que no todo es realidad, que finalmente hay saber distinguir entre lo cierto y lo falso, porque ahorita están inmersos ellos también en la tecnología. Entonces, también es otra duda de
bueno, cómo poderlo hacer. Por ejemplo, yo tengo unos sobrinos que, bueno, tengo varios de todas edades, y tengo uno en especial que es muy inteligente, pero muy apegado a la tecnología. Y yo digo, bueno, ¿cómo lograr ese equilibrio para que pueda distinguir qué es cierto y qué no es cierto? ¿Cómo poderles inculcar toda esa parte, no sé, propedéutica, crítica, participativa? Me causa mucha inquietud esa parte. Mira, yo le llamo, le puse como nombre para que lo podamos ubicar. Así como dije, cultura cívica, creo que al lado de esta cultura cívica se tienen que construir otro tipo también de ideas o de marcos referenciales, ¿no? Conceptuales. Y otro es la cultura de la verdad, ¿no? Es curioso, pero en un país que miente mucho, como el nuestro, está incluso basado en la mentira a nivel cultural, ¿no? Pues, digo, lo dice Octavio Paz en El laberinto de la soledad, un país barroco que necesita tener un compromiso con la verdad, ¿no? Claro, hay quien dice, es que la verdad es muy difícil alcanzar, la verdad es, pero no es el punto, o sea, no es el punto de decir, esta es la verdad, ¿no? Sino decir, vamos a construir la verdad, ¿no? O sea, la verdad social, la verdad colectiva, la verdad como derecho, como lo reconoce la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, no hay, o sea, no sé si les llama la atención que no hay, esto que les estoy diciendo parece muy raro, ¿no? O sea, es raro decir, tenemos que hablar de cultura de la verdad y elecciones, o cultura de la verdad y modelo de comunicación política, ¿no? ¿Cuáles son los... Y estamos fascinados con los estándares probatorios cuando en realidad son estándares sobre la verdad. ¿Qué es la verdad? Entonces, ahorita voy a discutir con ustedes un tema que parece fascinante y muy complejo y muy difícil, pero, o sea, entendemos que, claro, la verdad para nuestra generación es un constructo. O sea, una cosa es la realidad, ¿no? Lo que existe, pero otra cosa es la verdad como un constructo social. Lo que consideramos son los valores, los principios, lo importante. Y eso es un valor republicano, o sea, es la res pública, la cosa de todos. Es algo que no estamos dispuestos a que si alguien viene y dice, no, eso no es verdad, es así. Sí, no sé si me explico. Entonces reaccionemos y haya un derecho que lo avale y digan, como dices tú, Mirna, no nos vas a desinformar, porque esto es patrimonio cultural, o sea, la verdad es un patrimonio cultural, ¿no? No vas a venir a alterarlo. Por eso hay junto a la verdad otro derecho que se llama derecho a la memoria. Entonces, si construimos una cultura de la verdad, los niños sabrán que el compromiso es con la verdad. Porque hoy, ¿cómo es? Pues, pudiste alterar las pruebas, bien por ti, ¿no? Pudiste engañar a la autoridad, bien por ti, ¿no? Entonces, que eso no quepa en nuestra cultura. No sé si me explico. Que nuestra cultura sea de comprometernos con la verdad en todos los niveles. Parece utópico, pero todo es así, o sea, tiene que ser performativo, o sea, tenemos que insistir, ¿no? La verdad, ¿no? Y yo veo que esa podría ser también una forma de atacar el problema. Les decía, se pondría sabroso esta tarde hablar de un tema, ¿no? Y después de que encontremos, por ejemplo, que dentro de esa verdad hay cosas que no nos gustan, ¿qué vamos a hacer? O sea, vamos a suponer, sí, que hay una parte racista, como la hay, clasista, misógina, ¿no? O sea, entonces, eso nos va a llevar a confrontarnos contra el espejo, ¿no? Porque entonces, ¿y qué va a pasar si alguien presenta a un partido, una opción política que es así, clasista o racista, ¿no? Estamos dispuestos a todo. Lo que pasa es que hoy hay lo que llamamos currículum oculto. Hay opciones racistas y clasistas, pero no se presentan así. Lo ocultan y luego aflora. Y luego ahí nos estamos quejando, pero pues ahí está, ¿no? No sé si me explico. Es complicado, pero o sea, finalmente sí es un cambio de cultura. A ver, vamos a ver cómo va la cola. Pero bueno, por ahí dicen que es mejor una verdad que duela a muchas mentiras que te hacen sufrir, ¿no? Sí, claro. ¿Bien? Exacto. Salomón.
Salomón Gorostieta. No se escucha o no. Bueno, entonces, en el orden sigue Juan Ignacio y luego Alberto, luego Noemí. Juan Ignacio. Sí, gracias. Es que ahorita que estabas mencionando de cómo está construido el país sobre la mentira, a mí me impacta porque entonces vamos a generar un compromiso con la verdad, pero hay que reconstruir la naturaleza propia del país y reconstruirse nuevamente, ¿no? En ese sentido, para poder cambiarlo, porque si no, no estaríamos nunca generando el status quo, la modificación de este status quo, ¿no? Entonces, creo que es sumamente importante. Sí, es que justo es eso, o sea, es que el modelo de comunicación política, si lo ven, a mí me encanta este tema porque es multidisciplinario, o sea, porque tiene que ver con la psicología social, porque tiene que ver con una teoría de la cultura, porque tiene que ver con ciencias de la comunicación, porque tiene que ver con ciencia política, porque tiene que ver con sociología. O sea, la verdad que casi que nadie quiere discutir, que se debe discutir a nivel sociológico, a nivel psicológico, a nivel filosófico, es muy compleja, ¿no? Porque, por lo que decíamos ahora con Mirna, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de esta verdad histórica, verdad de bronce, verdad dorada, verdad oficial, o sea, es una manipulación, ¿se entiende? ¿No? O sea, es un uso político, lo que ustedes han estado diciendo, de los hechos, asociándolos de una manera para presentarlos de una forma y ganar de manera inmoral seguidores. Así es, o sea, ¿cómo es? Ganar de manera inmoral. No estoy diciendo ilegal ni inconstitucional, no. De manera inmoral porque pues porque los estás engañando, ¿no? Entonces, claro, de alguna forma nosotros hemos premiado esas opciones, ¿no? O sea, nuestra cultura se fascina con esas figuras que logran trastornar la información y venderla de una forma y engañarnos, no sé si me explico, ¿no? O sea, es tan complejo este tema porque tiene que ver con mitología, tiene que ver con la construcción identitaria, tiene que ver con... O sea, claro, o sea, voy a decirlo así, pero hay mentiras que sabemos que son mentiras y que no está mal que lo sean porque entendemos que eso nos da unidad, ¿no? Creer que la selección mexicana va a ganar el próximo mundial no le hace daño a nadie, ¿no? O no sé, a lo mejor sí, porque dicen, es irresponsable las autoridades de la selección mexicana o ¿cómo le llaman? La Confederación Mexicana de Fútbol. No sé, a lo mejor alguien puede decir, porque ellos sí serían responsables de no estar engañándonos, ¿no? Pero me parece que es más grave que todo el sistema sepa dónde se trafican las drogas, dónde están las redes de narcomenudeo, dónde se secuestra a las chicas para meterlas a la red de trata y todos saben, pero nadie sabe, ¿no? O sea, esa mentira me parece grave. No sé si me explico. Entonces, por ahí, a eso, o sea, es esa dificultad, es a la que me estoy refiriendo. Alberto. Gracias. Isaac. Buenas tardes. Salomón, si quieres, vuelve a alzar tu mano, ¿eh? Alberto, adelante. De las mentiras, creo que también hablaría yo de premisas falsas. Ha habido una premisa falsa, en mi opinión, y que creo que es diría yo, el pecado original de las transiciones a la democracia, ha sido justamente el haberse centrado en los partidos políticos y no en la ciudadanía, ¿no? Porque realmente la ciudadanía, cuando ha tenido un interés por los partidos políticos, incluso desde su propio origen de los partidos políticos, tampoco apostaría por la desaparición de los partidos políticos, pero creo que sí tendría que ser justamente ese el contrapeso, la ciudadanía,
de los partidos políticos en donde se acompañe, porque tampoco considero que sea excluyente la democracia representativa de la democracia participativa, creo que son complementarias. Pensando en esta cuestión, ¿cómo poder, creo que sería una condición de posibilidad para este cambio cultural, para este compromiso con la verdad justamente, y también con el pensamiento crítico, pero al mismo tiempo me hago la pregunta, para construir estas condiciones de posibilidad, como justamente se comentaba ayer en esto que vimos de este tráiler de Netflix, en una sociedad en donde hay un individualismo exacerbado y cada quien tiene su verdad, ¿cómo construir justamente un proyecto político alternativo que entienda y practique la democracia de una manera a como se ha venido haciendo prácticamente desde las transiciones a la democracia? Me refiero para América Latina y específicamente para el caso mexicano, ¿no? Entonces, creo que ahí hay otro problema, hacia dónde ir, ¿no? Hacia qué utopía, por decirlo de una manera, seguir, y también para no caer en el adoctrinamiento, ¿no? Justamente sería terminar con el pensamiento crítico. Y bueno, hasta aquí lo dejaría por el momento. Gracias. Creo que esta doble sesión de este diplomado terminó siendo así, ¿no? O sea, muy desafiante, ¿no? Con muchos retos, ¿no? O sea, no hay una respuesta, ¿no? ¿Cuál debería de ser el paradigma hacia dónde tendríamos que hacer, ¿no? O sea, pero justo eso es, si parece algo difícil la respuesta, la solución, eso debería motivarnos más, ¿no? Entonces, a tratar de sumar esfuerzos para lograrlo, ¿no? El que estemos tomando conciencia esta tarde creo que es un primer paso, ¿no? No está funcionando el modelo de comunicación política. Y no está funcionando, y por más ajustes que hagamos, no va a funcionar del todo. Porque como ustedes están diciendo, hay algo más, ¿no? Tendremos que hacer algún esfuerzo adicional. Noemí, adelante. Gracias, doctor. Bueno, yo quisiera, a lo mejor ya me perdí en cuál era exactamente el tema. Entendí que empezamos con este tema de regular o no regular, el tema de pues, la propaganda gubernamental. Yo creo que el escenario ideal está lejos, sí, y partiendo de la realidad, yo me inclinaría más por sí regular, porque aquí hemos estado comentando algunos aspectos que inciden en la mal uso de esta facultad que tienen en este caso los gobiernos, o que cuando informan, para, pues, finalmente, pues, para el uso de recursos públicos y generar esta difusión de lo que se hace. De alguna manera o de otra lo hacen, pero no lo hacen de manera, aquí estamos llegando a esta conclusión, que no lo hacen de manera ética y no lo hacen para los fines para los que se creó como tal. Sin embargo, como en otros aspectos, incluso hablando propiamente de los procesos electorales, en otros ámbitos, lo que se ha hecho es eso, precisamente regular. O sea, como tenemos, me regreso un poco, como tenemos el problema cultural, que no hay o que están invisibilizadas muchas prácticas que son no válidas, que no deben de llevarse a cabo, tenemos que empezar con marcar qué se vale y no se vale, como una manera de poner un referente y que la ciudadanía identifique qué se vale y qué no se vale, ¿sí? Porque, ¿qué tenemos en la cultura? Pues que se vale hacer trampa, que se vale sacarle la vuelta a la ley, que se vale violentar a las mujeres, que las mujeres no deberían de estar en los cargos públicos. Entonces tienes que marcar el referente. Y ya que el referente se hace costumbre, entonces sí, que logra transformar la cultura, que obviamente no es pronto,
es cuando ya lo puedes quitar, puedes desregular, porque estamos cuando hablaban del currículum oculto, incluso cuando ya está el referente, la interpretación de esa norma es diversa. Y obviamente el currículum oculto, todas estas ideas que tienes, con las que te formaste, todos aquí, por ejemplo, poner como ejemplo el caso de la violencia política en razón de género, pues todos nos formamos en una cultura machista. ¿Qué tenemos? Pues ideas machistas. Y para poder ver lo que es violencia, pues te tienen que mostrar, oye, esto es violencia, esto también, esto también. Entonces, creo yo que regular es una forma de poner referentes para entonces visibilizar la problemática, visibilizar todas aquellas prácticas indeseables y entonces sí, poco a poco ir impactando y lograr un cambio cultural. Y eso a la larga, bueno, que permita que después, cuando ya esto sea una práctica común, pueda eliminarse estas disposiciones. Gracias. Sí, exacto, ¿no? Por eso citaba yo el concepto de accountability, ¿no? O sea, es decir, que sea la propia institución la que se revise, la que diga, esto no está bien, así, y entonces no limitar su obligación, ese es el tema, su obligación de informar, ¿no? Pero que justo encuentre las posibles alteraciones donde está, pues, tratando de, digamos, de darle la vuelta a una obligación y convertirlo en una oportunidad política, ¿no? Que es lo que decíamos. Y respecto del otro, sí, o sea, sin duda, tenemos que empezar a señalar cuáles son, por eso decía, ponernos ante un espejo, ¿no? Y decir, creo que no nos gusta esta manera de ser, ¿no? ¿Por qué? Porque aunque aceptemos que somos una sociedad machista, yo creo que obviamente el gran grueso de la población entiende que no queremos ser así, ¿no? Porque incluso las propias mujeres ahora lo están demandando con mucha mayor vehemencia. Entonces, poner más atención en eso, ¿no? Y entonces, así lo mismo con la discriminación a otros grupos, lo mismo. Y entonces, empezar a construir una verdad en función de la sociedad que queremos ser, ¿no? Esa sería la idea. Salomón, porque te habíamos postergado. Sigues. Bueno, buenas noches, Sí, doctor. adelante. ¿Sí se escucha? Fuerte y alto, fuerte y alto. Buenas noches, compañeras y compañeros. Creo que sí se tendría que regular, pero al gobierno, no al ciudadano, pero sí como servidores públicos creo que sí tienen esa obligación de ser objetivos y de informar de manera objetiva. Yo voy a hablar de ámbito municipal. En el ámbito municipal, pues cada presupuesto que viene para cada hora, pues trae inmerso esa obligación de informar a la ciudadanía. Se realizó con el programa tal, tiene una inversión de tal cantidad y va a beneficiar tal cantidad, pero como ayuntamiento, como cuerpo colegiado, no como persona ni como alcalde o presidente, creo que hay exageración y adulación por parte de los medios de comunicación que son contratados cada trienio por paquetes. Recordaba lo que dijo en la clase pasada de la dictadura perfecta, ¿no? De un paquete de comunicación y de proyección de imagen que te vamos a vender. Es lo mismo a nivel municipal. Los medios de comunicación, los periódicos se acercan a cierto candidato y le ofrecen, ¿sabes qué? Vas a aparecer tantas veces a la semana en esta página y ya cuando seas gobernante, pues te va a salir en tal cantidad el estar sacando tus noticias y son unas noticias que no son informativas, sino que son de adulación, exageradas, diciendo el imparable, el alcalde de tal municipio y siempre con la educación y con los jóvenes, siempre apoyando a los adultos mayores.
Entonces creo que esa es una exageración. Yo recuerdo ver en redes sociales una broma, un meme que decía, estaba una imagen de He-Man y dice, recuerde amiguitos que el aplaudirle al político por las obras que hace es como aplaudirle al cajero automático por darte tu propio dinero, ¿no? O sea, creo que debemos de dejar de alabar y enaltecer a los gobernantes, y empezando por sí, por esas caravanas que se les hacen, ¿no? Licenciado fulano, gobernante de este lugar, diputado, dándoles ese lugar de privilegio que debería ser de honor y de responsabilidad. Creo que los pueblos originarios nos ponen un gran ejemplo, por ejemplo, en los usos y costumbres que yo ubico. Hay personas que les toca ser los mayordomos, ¿no?, de las fiestas religiosas, pues lo toman con una gran responsabilidad y con, con ese esmero de que pues, va a ser su única oportunidad, ¿no? Decía un compañero en otro diplomado, decía, no, pues es que la trayectoria política, el currículum que deben de tener los políticos, yo creo que pues nosotros no necesitamos de ciertas personalidades, porque realmente las personas que administran la función pública, creo que ya vienen haciéndolo desde un puesto pues administrativo, no de elección popular. Entonces lo único que viene a hacer el gobernante pues es a implantar sus ideas, pero creo que no son necesarios para como nos están gobernando ahorita. No creo que sea tan vitales, ¿no? Y digo, entonces sí deberían de poner ciertas pautas, pero al gobierno mismo, ¿no? A la institución, no a los ciudadanos. Gracias, doctor. Sí, digo, un poquito reitero, ¿no? Lo que he dicho. O sea, como la clase es de ética, la idea sería insistir en que de ambos sectores hubiera un autocontrol, ¿no? Por lo que también ya dije, porque si bien las reglas pueden ayudar, si no cambia la cultura, las reglas siguen trastornándose y trastocándose, ¿no? Desde esa misma clase política o desde esa misma sociedad que las opera, ¿no? Y creo que todos estamos en la misma sintonía, Salomón, ¿no? O sea, cuando dices tú esto, lo del cajero, que es muy gráfico, muy explícito, ¿no? Es eso, ¿no? Hay un culto a la imagen. En la política mexicana hay toda una idea, ¿no? Pues eso, de palaciega, diría alguien, ¿no? De adulación y todo eso, que tenemos que superar, o sea, porque creo que todos entendemos, tenemos que avanzar hacia un estadio, hacia un nivel en el que la política sea algo mucho más profesional, mucho más maduro, ¿no? Mucho más responsable. Juan Ignacio, ahora sí. Y es que ahorita que estabas hablando de esto de la mentira y la verdad, yo coincido con Mirna, ¿no? La mentira, por más dulce que sea, al final de cuentas, tarde o temprano terminará siendo alcanzada por la verdad. Y como reflexión me queda pensar qué tanto en lo individual y colectivo soportamos la mentira y qué tanto miedo se le tiene a la verdad, ¿no? Para poder generar estos cambios. Sí, por eso si se dan cuenta, si te das cuenta, o sea, necesitamos urgentemente estudiar la verdad. O sea, no, primero nombrarlo, ¿no? Porque quizás es un tema que se consideraba muy metafísico, no sé, muy filosófico, pero es un tema muy tangible. O sea, y ahora que justo estamos con esta preocupación dentro del derecho probatorio, pues más bien afrontémoslo desde todas las áreas y convirtámoslo en un frente de batalla, ¿no? Me parece más útil hablar de verdad que hablar de derechos humanos. Finalmente los derechos humanos terminan siendo un discurso exacerbado, tras que hablar de la verdad es hablar tanto de la insuficiencia de esos derechos o de la ausencia de esos derechos
y justamente plantear un escenario de construcción de una semiótica pública, cívica, ¿no? A propósito de lo que decían a mí, ¿qué queremos? ¿No? ¿Qué queremos dejar en el pasado? ¿Qué queremos construir para adelante? ¿No? ¿Dónde estamos parados? Porque entonces ahí vamos a darnos cuenta pues que tenemos un déficit democrático, porque estamos como con, no, hemos logrado todo, somos una democracia así súper guau, cuando en realidad hay déficits democráticos, ¿no? Hay déficits en temas de pobreza, o sea, en temas económicos, en temas sociales, en temas de educación, en temas de seguridad pública. Entonces, a partir de ahí podemos construir algo. Si no, seguimos construyendo un castillo de naipes, no sé si me explico. Efren. ¿Ya se arrepintió Efren? Oh. Y el Sasma. No se oye. Está cerrado tu micro. Disculpen. Gracias, doctor. Voy a hacer este comentario un poquito inspirado en una cita de un libro que estoy leyendo que se llama La Conjura, los 1001 días del golpe, hablan del golpe de Estado en Chile. Y ya en la parte final encontré la cita de un hijo de un desaparecido de la dictadura militar, cuyos restos fueron encontrados porque esta terrible dictadura militar a muchos de estas personas que asesinaron para ocultar precisamente el asesinato, los destazaban a partir de explosivos. Entonces decía este chico que al haber encontrado ciertas partes de los restos de su padre, le hacía decir que estaba encontrando pedacitos de verdad. Y creo que finalmente lo que estamos nosotros viviendo aquí es que la verdad está tan fragmentada que lo que estamos nosotros encontrando son pedacitos de verdad. Y finalmente lo que creo que debemos de encontrar es una verdad completa y no conformarnos solamente de esos pedacitos de verdad. Sería mi comentario. Sí, exacto, porque además no es una verdad pornográfica como la que ayer criticamos a partir de Byung-Chul Han, ¿no? O sea, no es que esa verdad suponga un instrumento político, va a decir, ahora sé todo de todos, ¿no? No se trata de eso, o sea, no es una verdad que se construye en función de qué es lo que necesitamos para ser mejor sociedad, ¿no? O sea, entonces se va construyendo colectivamente, ese es el tema, ¿no? Es complejo, pero justo estamos en la posibilidad de empezar a formar a la gente para que aborde esos temas y se sume a esa construcción, ¿no? Juan Ignacio. Sí, es que esto refleja también lo problemático del discurso de los derechos humanos desde el garantismo, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos este problema. Y hoy que estoy viendo ahorita en las noticias que pasó en Chiapas, que 49 migrantes murieron en un accidente, pues ¿cómo le explicas a ellos este discurso garantista de los derechos humanos que los obliga a desplazarse de sus lugares de origen? Entonces, hay que reconstruir este nuevo discurso de derechos humanos a partir de la propia identidad de donde se van a aplicar. Y no desde el escritorio de un señor que explica el garantismo tomando café de Etiopía, cuando en Etiopía tienen problemas muy serios étnicos, ¿no? Entonces creo que ahí es donde hace mucho daño. Oye, Juan Ignacio, ya oficialmente eres infrarrealista, ¿eh? O sea, ya sí, le enfoques. andaba buscando dónde integrarme. Yo siempre he sido muy crítico de Ferrayol y la verdad es que no me gusta, me hace mucho ruido su discurso. Yo creo que hace más daño del bien que hace. Y no sé por qué tiene muchos seguidores y en México parece que lo admiran y lo adoran, pero sí me cuestiono así como, voy, ¿por qué? Sí, bueno, pues es interesante. Sí, claro, es que, o sea, se ve muy claro, pero llama la atención que todo mundo no lo vea tan claro, ¿no? O sea, que vea como que
o sea, hablar de los derechos humanos es como a contribuir a esa cultura cívica, ser buen ciudadano, ser buena persona, ¿no? Y no nos damos cuenta que estamos contribuyendo, pues eso, a una especie de espacio que crece y crece, de un gran globo de Cantoya, ¿no? Y que un día va a reventar, va a explotar, ¿no? Creo que le va a reventar la generación que viene abajo. Muy interesantes sus aproximaciones. Pues es un poco eso, no sé si quizá ni ustedes ni yo mismo esperábamos que tomara este cariz esta clase, ¿no? O sea, me refiero a que resultara como, no sé, así la siento, ¿no? O sea, lo digo desde el plano eminentemente emocional, que resultara, como dije hace rato, tan desafiante y entonces como que generó tantas incógnitas y al final pareciera que no llegamos a nada, decía Noemí, ¿no? Es que no me quedó claro. Creo que de eso se trataba, o sea, que no nos quedara claro nada, ¿no? Y no es un asunto meramente retórico, decir, ya me lavo las manos y me salí con la mía, ¿no? Sino que realmente creo que es tan tremendo el reto que si queremos solucionarlo de verdad a fondo, tenemos que plantear una reforma educativa, ¿no? O sea, no sé, yo así lo creo, ¿no? Pero que para lo que sirvieron estas 2 sesiones, creo que fue muy importante, es para señalar temas que incluso fuimos significando o resignificando, ¿no? O sea, por ejemplo, yo lo solté así y Noemí lo pescó en el aire, lo del currículum oculto, ¿no? O sea, creo que hay un tema que le podríamos llamar, también en la teoría cinematográfica le llaman guión oculto, pero tendríamos que crear un concepto para la política, porque, o sea, tú dices, ese político está diciendo eso, o esa campaña, o ese programa, pero atrás hay, ¿no?, esta intertextualidad, ¿no? Lo que ustedes están diciendo, o sea, la verdad entre líneas, no sé cómo decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo le podrían, discurso oculto o algo así? Habría que construir algo que nos sirviera para, en comunicación política sería muy útil. No sé si discurso oculto tendría esa fuerza. Currículum oculto se entiende dentro de la academia, ¿no? Del profesor que viene, la profesora que viene y dice, yo voy a hablar desde la objetividad y neutralidad que me otorga la ciencia, pero ahí les va toda mi ideología, ¿no? Y entonces terminan adoctrinando a los estudiantes, y que es el caso del garantismo, ¿no? O sea, termina la gente adoctrinada, o sea, y termina diciendo, sí, para salir de esto hay que citar a Ferraioli, ¿no? Para lograr hacer esto hay que hacer un ejercicio de ponderación. A ver, despierta, ¿no? O sea, lo que tienes que hacer es ver qué te está pidiendo esta persona, qué te está pidiendo esta otra persona, y en el contexto en el que están, qué es lo que deberías hacer, ¿no? O sea, no pienses que tienes que hacer un test de proporcionalidad, piensa qué es lo que te están pidiendo. Entonces, eso lo entiendo en la academia, pero ¿cómo lo podríamos aplicar a la política? Y luego, bueno, hablamos de otros conceptos, creo, interesantes, ¿no?, que fueron surgiendo de la plática. Miguel Ángel, adelante. Sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, bueno. Sí, es en cuanto a todo esto que hemos estado, bueno, han estado hablando también, dando sus puntos de vista. A mi parecer, engloba todo en un solo, una sola opinión. Para mí sería lo del sistema educativo en México. El sistema educativo en México, yo desde el punto de vista de estudiante, hay muchas carencias, y una cosa es cambiar también el sistema educativo y otra cosa también cambiar mucho la estructura de la planta docente. No sé si se vayan a sentir ofendidos de algunos acá o por conocidos, pero hay muchas personas que no están capacitadas para ser maestros, para ser profesores. Hay mucha gente que no tiene esa pasión por enseñar, ni por tratar de inculcar a las nuevas generaciones, como lo fuimos nosotros, como los vienen siendo los que vienen atrás de nosotros o los de adelante, que no tienen esa pasión, esas ganas de en realidad enseñar. Por ejemplo, aquí en Chiapas hay mucho rezago educativo. No generalizo a todos los maestros. Me ha tocado maestros extraordinarios y muy buenos, que en realidad sienten amor y ese deseo por enseñar,
y hay otros que de plano les importa nada que aprendamos nosotros como alumnos y que nos hacen reflexionar como alumnos y como ciudadanos mexicanos, porque muchas veces no nos hacen reflexionar, sino que nada más nos engloban a pasar la materia y ya. ¿Y qué aprendiste de esa materia? Me importa poco lo que hayas aprendido o no. Y eso es lo que siempre he criticado yo, que hace falta eso, que hace falta personas que en realidad tengan la pasión por enseñarnos y por cambiar, porque esto se va a cambiar, así vengan los mejores mecanismos de participación ciudadana del mundo y del universo. Si nosotros cambiamos como sociedad, se van a poder aplicar en la teoría lo que es bueno los mecanismos de participación, pero si seguimos con las mismas prácticas desde la sociedad, porque es un problema cultural, de que no cambiamos las malas prácticas de años que tenemos desde la historia de México, hasta ahorita seguimos con las mismas prácticas y no cambiamos esa forma de ver primero nuestro país, primero nuestra casa también, porque hay muchas cuestiones que no logramos cambiar hasta el momento y no lo vamos a lograr cambiar si no hay una voluntad propia de nosotros como ciudadanos y de generalizar todo el sistema político en el país. Entonces hace falta mucho eso, cambiar el tipo de educación y el cómo se está educando también. Ese es el principal problema, esa sería mi opinión. Sí, fíjate que ese es otro de los rubros, o sea, que podríamos denominarle de alguna forma, ¿no? Yo siempre he creído, y quizá no fue así, pero de alguna forma uno termina idealizando esta idea de la paideia, ¿no? O sea, es decir, la democracia griega no era lisa y llana, ¿no? O sea, hay toda una idealización de eso, ¿no? Pero lo cierto es que junto a la democracia venía la paideia, y la paideia era un complejo sistema cultural de complicidad intelectual, ¿no? O sea, es decir, la gente entendía que si sus congéneres, sus semejantes, las personas con las que vivían, sus conciudadanos, no tenían las mismas herramientas hermenéuticas, entonces no se podía dar un diálogo horizontal. O sea, si yo llegaba con mi vecino y mi vecino no estaba informado sobre una cosa o había sido engañado, entonces yo tenía la capacidad retórica para tratar de explicarle y tratar de entender por qué, y en su caso incluso decirle, ¿sabes qué? No, tienes que, o sea, es decir, como que había una complicidad en cuanto a la elevación intelectual de las personas. Entonces, en México no hay eso, o sea, no hay una convicción, ¿no?, pedagógica, porque, bueno, paideia podría ser trasladada a pedagogía, pero no alcanza como a cubrir todos esos escenarios, ¿no? Entonces, claro, si nosotros ya, como dicen, los del centro, estamos bien porque logramos cosas, no sé qué, y ya si en las demás entidades federativas están rezagados, allá ellos, ¿no? Ni modo. Eso no es sustentable, o sea, no se me explico, ¿no? Es decir, tendríamos que tener esa convicción para una cultura más homogénea, ¿no? No en los contenidos, sino en los accesos. Entonces, sí, ese es un proyecto muy complejo, pero, o sea, por ejemplo, es que estamos discutiendo una tesis, ahorita la tengo en la cabeza, de protección al cine, ¿no?, a la cinematografía. Entonces, pero si estamos protegiendo solo a los productores de un cierto grupo social o étnico, entonces estamos teniendo la mitad o quizás solo una pequeña parte de lo que es la cultura general. Entonces, necesitamos que también los pueblos originarios hagan sus documentales, hagan sus películas para poderlas ver y analizar y discutir. No sé, me explico. Entonces, y si egoístamente decimos, nosotros ya lo logramos porque tenemos esas herramientas y tenemos el sartén por el mango, estamos mal. Entonces, si alguien, como en la película de los trolls, ¿no?, de los trolls, ¿no?, nadie se queda atrás, ¿no? Si se queda uno atrás, no es que ese que se queda atrás ya valió, ¿no? Valemos todos. Estas frases de si se lo hacen a una, no lo hacen a todas, es cierto, o sea, ¿no? Y si sale mal un proceso porque un juez se corrompió, no sale mal para
partes en ese proceso, sale mal para todos. Entonces sí tienes razón, o sea, hay que generar una cultura del compromiso, del respeto, ¿no? O sea, de la conciencia social, ¿no? O sea, hay que hablar de conciencia social. Sí, Noemí, adelante. Gracias, doctora. Ay, disculpen, participe mucho. Creo que pues, lo que mencionaba Miguel Ángel es cierto, ¿no? En el tema de educación es una problemática que tiene una gran cantidad de variables y una gran cantidad de escenarios. No solo en las 32 entidades hay muchos escenarios, sino hasta dentro de una misma ciudad, ¿no? Tienes educación pública, educación privada, y es muy complejo, ¿no? Es un tema muy complejo. Lo que creo que, bueno, pues regresando a lo que es la comunicación política y ligándolo a la cultura de la legalidad, que es lo que hemos estado analizando, que es a lo que nos debemos de apegar, si hablamos de la ética y de el respeto pues a las normas para lograr procesos electorales lo más justos posibles. Creo que una forma, una propuesta, aunque sea un pequeño granito de arena para adicionar, es precisamente que la autoridad electoral, no los partidos políticos como tales, aunque también les toca, pero sí que la autoridad electoral por lo menos genere a través de los medios masivos de comunicación, pues una estrategia, implemente una estrategia más contundente en materia de educación cívica, pero hablando de fomentar la cultura de la legalidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, desde las escuelas y en ámbitos informales, donde se generan estrategias de educación cívica, se puede trabajar. Los hechos nos dicen que son los medios de comunicación los que con menor inversión generan un mayor impacto y generan una transformación más acelerada. Entonces, ¿quiénes tienen acceso a esos medios de comunicación masivos? Pues apenas las autoridades. Son las autoridades, las organizaciones de la sociedad civil lo podrán hacer, pero de manera muy limitada, porque es un tema de recursos. Creo que son las autoridades quienes deben, en este caso la autoridad electoral, que lo haga. Lo que es la Secretaría de Educación Pública tiene demasiados temas de que atender, de que ocuparse, como para hablar de una estrategia, y creo que al INE le correspondería hacer algo en ese sentido para ahora sí, pues generar, no sé si recuerdan, algunas campañas que han sido en televisión muy pegajosas y que han logrado una gran transformación, ¿no? Me acuerdo de una campaña que, bueno, a lo mejor los que son muy jóvenes no les tocó, de nada de que ahí se va, nada de que a mí que, vámonos respetando, todos de hacerlo bien. Y fue una campaña que pegó fuerte. O sea, ya a la ciudadanía le decía, es que no haga las cosas al ahí se va. Sí pegó fuerte, a veces números telefónicos de alguna autoridad, te los aprendes de por vida, porque es una estrategia que en verdad tiene un impacto y que los mismos recursos en medios masivos de comunicación generan más impacto que en acciones dispersas en el ámbito educativo. Eso, bueno, eso podría ser una propuesta en todo caso. Gracias. Sí, o sea, de hecho sigue la sinergia, ¿no? O sea, lo que tú dices, Noemi, efectivamente, o sea, mayor conciencia social de los medios de comunicación, ¿no? O sea, mayor conciencia social del gobierno que liderea la campaña mediática o que tiene pues todas esas posibilidades, ¿no? Porque efectivamente, o sea, revertir esta idea de me salí con la mía, o el que tranza no avanza, el que no tranza no avanza, y todas estas ideas justo es lo que nos rezaga, ¿no? No es que rezaga un sector y el sector que se salió con la suya va a estar mejor, ¿no? No es sustentable. No sé si me explico. Todo se deteriora. Y después ese que ganó ya no tiene un espacio o un lugar en el cual desarrollar pues, sus propias ideas, ¿no? Y se vuelve pues, sumamente triste y desolado ese espacio público en personas que engañan y personas que son engañadas, ¿no? Dice por aquí un comentario, ¿no?
Bueno, Mitch ya nos había dicho que bajo esa lógica, entonces tendríamos que modificar nuestro modelo de comunicación política, no solo en la forma, sino desde el modo en que interactúan los distintos actores sociales, que es un poco lo que estamos diciendo ahora, ¿no? El tipo de información que se debe dar y debemos exigir, exacto. Y Mirna dice, de hecho, la EGE está poniendo su granito de arena con estos diplomas, actividades que realizan de manera gratuita, y yo creo que todas y todos los que están aquí están por una razón, o sea, están porque tienen la intuición, la esperanza de que las cosas cambien, ¿no? Y lo que logremos hacer hoy, si se replica, si se repite, si se comparte, pues se magnifica, ¿no? Es como un efecto dominó, ojalá, ¿no? Ustedes salen con su título de diplomado y pueden, pues, perfectamente apropiarse de espacios, ya sea escritos o donde se pueda hablar sobre estos temas, ¿no? Y esa creo que es la intención. Bueno, pues yo muy agradecido con ustedes porque fue desde que empezamos, hubo conversación, hubo participación, hubo construcción, hubo discusión, polémica, hubo de todo. Muchas gracias por eso. Lo hicieron sumamente entretenido, tanto que se nos fue volando todo este tiempo. Y les agradezco mucho, pues, su atención y les deseo mucho éxito, que tengan una bonita noche y nos vemos en la siguiente oportunidad. Cuídense. Muchas gracias, doctor. Gracias. Buenas Nos vemos el día noches. de mañana. Gracias, doctor. Muchas gracias, Gracias, doctor. Nos vemos. Nos Bonita vemos. noche para todos. Igualmente, bye. Hasta luego, muy interesante. Hasta luego.